¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es el resumen. Durante la próxima hora vamos a estar informando sobre todo lo que sucede a nivel legislativo en una semana donde hay mucha información, muchas negociaciones, porque se está hablando de ya llevar finalmente al plenario de comisiones la ley de bases. Obviamente esta no es la única ley, habrá también, está también la ley, el paquete fiscal que se va a debatir seguramente en comisiones el próximo jueves. Mañana ya se anticipa que se va a tratar de dictaminar el tema de justamente el proyecto de ley de bases. Bueno, hay mucha información sobre la actualidad legislativa y fuera del Congreso justamente se está desarrollando en este momento. Están llegando las columnas de la marcha por la crisis universitaria y bueno, justamente se está desarrollando todo alrededor del Parlamento con mucha participación. Bueno, esta es la primera marcha, la marcha más importante que se realiza durante esta gestión de Javier Milei contra la gestión, justamente contra las políticas universitarias. Bueno, hay toda una controversia que se ha venido dando en torno a las posturas del gobierno y bueno, lo que se dice desde el otro lado de la vereda, bueno, va a ser justamente la información del día. Y bueno, ya paso a presentarle a quienes me acompañan. Hola Fabián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Buenas tardes a la audiencia de Diputados Televisión. Una semana caliente, podríamos decir, a nivel político nacional, que habrá que tomar el registro de lo que suceda hoy en las calles para ver cómo impacta en lo que acontezca mañana en esta sesión que solicitó el Unión por la Patria para tratar justamente algunos de los temas involucrados en las consignas de lo que va a acontecer hoy. Además de eso, por supuesto, la movilidad jubilatoria como eje con respecto a la cuestión de los salarios de los jubilados. Y ello con un gobierno que estaría decidido, como vos bien decís, a avanzar con la ley de base para que se trate el próximo lunes y martes. Todavía sostienen esta postura y llegar ya así en el mes de mayo, en la primera semana, al Senado Nacional. También con labores en distintas comisiones y el trabajo de diputados, asesores a toda máquina para avanzar con los proyectos tanto del oficialismo como de la oposición. Así es, y bueno, presentamos también, estamos con Lourdes. ¿Cómo estamos, José? Bueno, con toda esta convulsión por supuesto, de los movimientos universitarios, perdón que me estoy ocupando la cucaracha, son horas que hay que estar acá sentados, así que nos vamos a poner justamente lo que nos dicen. Aparte. Sí, exactamente. Bueno, todo este movimiento universitario alrededor del Congreso, recordemos que, bueno, cada una de las universidades ya van concentrando en los lugares de los alrededores, las inmediaciones de las casas de estudio y luego empiezan en el Congreso y terminan en Plaza de Mayo. Es como más o menos se ha pactado todo lo que es esta movilización. Y una movilización que viene nada más nada menos que, bueno, a pedir por las universidades públicas, más allá de esto que Fabi mencionaba hace unos minutos, que tiene que ver con el tema de la solvencia edilicia, por así llamarlo, ¿no? Que serían las cuestiones más básicas a la hora de pensar en presupuestos. Después tenés los salarios, tenés los insumos o los materiales para llevar adelante una clase, todo lo que tiene que ver con la parte de la infraestructura, bueno, realmente las becas, son muchas cosas, ¿no? que hay que pensar y que tiene que ver con la universidad pública y los beneficios que da, ¿no? A la hora de abrir la mente, abrir los canales también con otros países, para gente que por ahí no tuvo tantas posibilidades, y gracias a la universidad pública es una nueva herramienta para poder enfrentarse a la vida laboral y a los desafíos que cada uno tiene, ¿no? Y a los objetivos. Entonces, como que, bueno, va mucho más allá de lo netamente económico, son muchas otras cosas que dependen de las universidades públicas. Así es, y bueno, ese es uno de los ejes que tiene la convocatoria que ha hecho parte de la oposición. En este caso es una convocatoria que hacen desde el bloque Unión por la Patria a sesionar mañana a partir de las 11 de la mañana, una sesión especial que piden para tratar una serie de temas, comenzando por el tema de la crisis universitaria, también el tema del FONID y también la cuestión previsional.
Todo indica que, bueno, no va a tener quórum, nada, o sea, va a cosechar una gran cantidad de gente. De por sí, los convocantes son 99, así que, bueno, le falta un largo camino hasta los 30 diputados para llegar al quórum, ¿no? Así es, pero bueno, por lo que se pretende es realizar seguramente una sesión en minoría en una jornada, un miércoles, así como decíamos ayer, que es un miércoles muy completo de comisiones, obviamente que se van a sumar durante el día, que se reacomodaron los horarios justamente para atender esa convocatoria a la sesión de las 11 de la mañana y a la que se le agregó una comisión más, que es a las 9 de la mañana la Comisión de Legislación del Trabajo, porque bueno, estaba acordado que si había un acuerdo para incorporar la reforma laboral a la ley de bases, bueno, entonces iba a haber una informativa por la mañana. Ahora vamos a detallar un poco más cómo va a ser el miércoles, pero justamente el dato saliente es que el hecho de que se incorpore, que esa reunión informativa se desarrolle en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, hace que inmediatamente se incorpore en el tratamiento de la ley de bases. Claro, o sea que va a haber, lo que a mí me gustaría, todavía no pude confirmar, es si van a ser 3 comisiones las que van a tratar el plenario. El plenario va a estar integrado por 3 comisiones, como era hasta ahora, o por 4, o sea, las 3 de antes, o porque legislación del trabajo se suma a estas. Sí, pero yo viendo los antecedentes, no estaría tan seguro que se vaya a sumar. No sé si obligatoriamente deben hacerlo. Sí, a mí me dijeron que sí. Ah, ok, perfecto. Se sumaron. Se suma, igual ahí tenés la discusión, ¿no? El que planteó porque hoy el tema, o sea, Pichetto hoy a la mañana con respecto al proyecto, no sé si escuchaste la declaración. No, te escuchaba en el anterior programa. Claro, justamente que el proyecto que manda la Casa Rosada no es el consensuado previamente, con lo cual van a tener un debate arduo y de alguna manera el gobierno estaría volviendo a insistir con, no error, pero con la táctica que utiliza siempre, con ir por la postura de máxima, ¿no? Que es lo que hasta ahora ha realizado. Hay que ver si se puede confirmar que puedan avanzar, aunque esta mañana en Rosada, reitero, decían que el gobierno tiene en su horizonte poder negociar y alcanzar un buen puerto con esto. Así es, y bueno, recordemos que también está, además de la ley de bases, el paquete fiscal, la ley que se llama medidas fiscales paliativas y relevantes. Ese tema, según el cronograma original, se debatiría en comisiones, en este caso en la Comisión de Presupuestos solamente, el jueves que viene. Pero bueno, para hablar sobre el tema de paquete fiscal, escuchemos lo que nos decía Martín Macchieira. Bueno, nuestra provincia es parte de la Patagonia por una ley nacional y, como bien decís, tenemos la gran mayoría de la provincia hacia el oeste con un clima y una geografía muy parecida a la Patagonia o al sur de la Patagonia, ¿no? De estepa, pero también, por supuesto, tenemos nuestra parte agrícola y ganadera que es más parecida a la pampa de provincia de Buenos Aires, ¿no? Hacia el este de la provincia. Bueno, también es una preocupación, ¿no? En este caso para el sector petrolero de la provincia, que es importante, ¿no? Obviamente no somos la principal provincia petrolera, pero tenemos, por supuesto, nuestra producción. Y ahí en el fondo es la discusión que hay que dar acerca de cómo lograr que nuestro sistema tributario sea progresivo, digamos, que de alguna manera quien más puede aportar, aporte. Y el impuesto a las ganancias era el impuesto de alguna manera prioritario o que tenía ese objetivo, ¿no? A contrario del IVA, que es un impuesto regresivo. Ahora, en esta situación del país, por supuesto que todo cuesta un esfuerzo. En este caso, el planteo que está haciendo el gobierno para aquellos trabajadores del petróleo que están en el pozo, digamos, no implicaría estarían exceptuados, ¿no? Ahora hay que ver qué hacemos con el resto de los trabajadores que tienen otra tarea, por ejemplo, administrativa. Bueno, es un debate que el gobernador ha planteado y también los demás gobernadores de la Patagonia. Escuchábamos recién a Martín Macchieira hablando del tema del paquete fiscal, justamente, y bueno, ahora vamos a escuchar a Fabián, que tiene un proyecto de la diputada Silvia Los Penato que nos va a detallar.
Sí, porque el tema que estuvo en vilo y todavía sigue siendo cuestión de discusión, que no es actual porque se hayan aumentado la dieta a los senadores, o antes el propio presidente Milei, o los diputados que habían retrotraído sus saberes, sino viene de los privilegios que también posee el Poder Judicial en función de sus salarios, que son realmente, si uno los compara, hasta 5 veces superiores al del presidente de la Nación. Estamos hablando de una diferencia que va entre los 20 y 18 millones de pesos y los 4 o 5 millones de pesos. Qué diferencia. Sí. Y si tomamos en cuenta el valor de un salario mínimo vital y móvil, que es 200.000 pesos, estamos hablando de prácticamente 100 salarios mínimos que gana un juez. Claro. Sí, es notable esa diferencia. Pero bueno, este proyecto se da en el marco de, bueno, esta cuestión, esta polémica que se ha dado en torno a lo que sucedió en el Senado. Y en el Senado justamente hay incluso están otro pidiendo, proyecto también. Hay un proyecto, claro, que abarca los 3 poderes. Y bueno, esto también abarca los 3 poderes. Claro. Y hay otro que presenté hace un ratito de la diputada Saracho, que también abarca los 3 poderes. Claro, bueno, sería bueno que puedan unificar y generar una propuesta que sea contundente y de alguna manera con diferencias, porque la diputada Saracho plantea como máximo 20 salarios mínimos como tope para los funcionarios nacionales, o sea, el sueldo que está ganando el presidente de la Nación en estos momentos. Claro, bueno, el de los senadores también es eso, 20 salarios para presidente hasta legislador, bueno, y todos los jueces de la Corte, lo mismo. Claro, y jueces de la Corte ministro, Consejo de la Magistratura. Y después tiene 15 salarios mínimos para los rangos inferiores de secretario, etcétera. Pero el de Natalia Saracho dice que los trabajadores del Estado no pueden estar incluidos dentro de eso. Ah, los trabajadores no. No tienen límite. Ah. O sea, puede ganar más un trabajador del Estado que un funcionario. Bueno, está bien. Bueno, pero si vamos un poquito más al proyecto, entonces estamos hablando de una brecha salarial muy importante que existe en la actualidad y justamente de esto estamos hablando, de privilegios que tienen determinados sectores de la sociedad en un contexto en el cual la desigualdad es la norma. Sí. La desigualdad y la distancia entre los salarios de los que ganan en blanco, digamos, o están dentro de la economía legal, si uno quiere hacerlo más claro, desde los jubilados hasta los jueces de la Corte, y por otro lado, lo que tiene que ver con la economía informal, donde los trabajadores no tienen ningún tipo de registro y lo que perciben mensualmente no está regido de ninguna manera. La diputada Los Penatos ya tenía un antecedente, había presentado un proyecto de estas características junto al diputado Cacase, que de alguna manera, y La Espina, que de alguna manera planteaba el quid de la cuestión y dejaba claro que había que ir por este desequilibrio, no macroeconómico, pero se le parece, ¿no? Tanto que le gusta hablar al gobierno nacional de la macroeconomía, sí. Yo diría que si lo mira desde arriba y si mira la República Argentina desde arriba y ves cómo se reparten los salarios, está claro que es una desigualdad y vas a ver muy poquitas torres y millones de departamentos, claro, de un piso. Y también con esto, que no están involucrados, pero deberían adherir, hablamos, por supuesto, de todos los salarios de gobernadores, intendentes, legisladores provinciales, senadores de cada uno de los distritos, porque si no hay una adhesión y solamente es una norma que se establece a nivel nacional, sí, hay intendentes que se han regulado salarios más altos que el presidente de la Nación. Sí. Sí, tal cual. Y esa autarquía, de alguna manera... Nadie lo regula, nadie lo controla. No, porque se lo autoadjudica. Claro. O sea, es una cuestión, de alguna manera, si vos querés, hasta irracional, porque lo decían el otro día, creo que Leandro Santoro lo decía, no puede ser que vos te pongas el sueldo. Uh-huh. Bueno, no puede haber tendría que haber una medida
como lo hay para todas las cosas, ¿no? Lo que pasa que eso es el huevo de la serpiente que generó el gobierno al derogar el decreto. Bueno, está bien, estamos de acuerdo, pero Sí. Independientemente de haber derogado el decreto de aumento de los salarios en función de estar encadenado de los trabajadores de la casa, en este caso del Congreso, la diferencia abismal que existe con los otros poderes también tiene que regularse de alguna manera. Esos privilegios que tienen de seguir sin estar pagando ganancias, de cobrar un salario de casi 20 millones de pesos y bueno, además estar con funciones vitalicias, que este es el otro, Sí. es el otro kit de la cuestión, que bueno, corresponde a una reforma mucho más profunda. En definitiva, de lo que se trata es de superar estas desigualdades, José, de poder estar en una Argentina, como dice el presidente, en la cual justamente haya ajuste yo planteo ajuste, no sé si es exactamente la palabra, pero que de alguna manera lo paguen en este caso aquellos sectores más beneficiados de la política, que yo lo único que veo aquí, que el único sector que efectivamente cobra una diferencia sustancial es el Poder Judicial. Y a propósito de esto, la diputada Los Penato propone en su proyecto que hasta que se pueda alcanzar esa igualdad entre el salario de la justicia y el resto de los otros poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, ya que no se puede retrotraer por una cuestión que es irreductibilidad del salario, no puede reducirse, se mantengan congelados hasta que efectivamente se puedan alcanzar el mismo nivel y a partir de allí ya empezar a contar hacia adelante. En definitiva, creo que se trata de una propuesta de alguna manera que además, según dice la diputada, representa los ideales del republicanismo y atiende a una cuestión interesante que tiene que ver con definir y regular en qué forma se van a incrementar y aplicar los salarios de los funcionarios de los tres poderes. Muy bien, es bastante interesante la propuesta de Silvia Los Penato. Recordemos que también se presentó durante todo este tiempo en el que se generó toda esta polémica, que lo único bueno que tiene todo esto es la bienvenida polémica que se ha generado en torno de ponerlo en debate, ese tema. Me parece que bueno, también el diputado Miguel Pichetto había presentado una iniciativa en el mismo sentido también, habría que ver cuáles son las características. Y en el Senado también, lo que decíamos, el bloque de Unión por la Patria promueve esa iniciativa y ahora también recién veía que la información de que el bloque PRO está pidiendo una sesión especial para derogar justamente el Senado, aumento en el Senado. Bueno, ya lo había pedido también la Libertad Avanza. La Libertad Avanza lo que había presentado un proyecto. Ah, un proyecto. Ahora directamente piden la sesión. Piden la sesión. Para tratar el tema. Me parece que son todas fuegos de artificio que se hacen. No hay manera de que eso vuelva para atrás de esa manera, por lo menos. Así que por una cuestión de que, bueno, esa es una iniciativa que tuvo 2/3 para ser tratado y después tuvo los votos suficientes como para tenía mucha diferencia. Y recordemos en todo caso, en el caso del bloque PRO, lo vimos durante todos estos días al senador Luis Juez, que es presidente, que si bien no integra el PRO, él es presidente del bloque PRO y habló largamente sobre el tema de lo que había sucedido, manifestándose totalmente en contra, admitiendo su culpa de no haber expuesto su parecer en el lugar donde debía hacerlo, que era el recinto. Pero a mí me parece en particular el hecho de que él podría, más que defenderse a sí mismo, haber hecho la referencia a un dato importante, que era que el PRO era el único bloque que no había firmado la convocatoria justamente. Más pegado al oficialismo, digamos. Claro, ellos no habían firmado. En esas 8 firmas que aparecieron pidiendo el tratamiento de ese tema, no estaba el PRO. Él podría haber dicho mucho más de ese tema, pero bueno, eso pasó en el Senado y es interesante el debate que se arma en este tema. Vos recién hablabas, Fabián, de la macroeconomía y hacías referencia, al gobierno nacional, a la postura, al análisis que hace el gobierno nacional sobre el tema de materia macroeconómica. Y anoche, justamente en un discurso de 16 minutos, vimos mucho del tema de la macroeconomía y escuchemos un pasaje de lo que decía el presidente de la Nación, Javier Milei. Y durante la primera semana de nuestro gobierno, la inflación venía corriendo al 1,2% diario. Es decir,
asumimos el gobierno con la inflación corriendo al 7.600% anual, con un sobrante monetario y un banco central quebrado que hubiese llevado la inflación al 15.000% anual. Esto significa que asumimos el gobierno con un sobrante monetario peor al del Rodrigazo, una destrucción del balance del Banco Central peor que la hiperinflación del 89 e indicadores sociales peores a la de la crisis del año 2001, lo cual significa que nos enfrentábamos a la peor crisis de la historia de nuestro país. Por eso, desde que asumimos, nos enfocamos en dos cuestiones esenciales. En primer lugar, dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal, ya que producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos y agotando las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación. Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y en consecuencia se acababa la emisión monetaria y la inflación. En segundo lugar, dijimos que dada la gravedad de la situación que habíamos heredado, los argentinos no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia. Así es como hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental. Y lo veíamos al presidente de la Nación rodeado de de quienes presentó como su equipo, los más importantes de su equipo económico, digamos en realidad que dos de ellos son justamente el presidente y el vice del Banco Central, o sea que no forman parte del equipo económico. Estaban también el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el viceministro de apellido Rigo, no me acuerdo el nombre, pero estaban ahí junto con él, bueno, haciendo el anuncio del superávit fiscal, inédito, creo que dijo desde 2008 que no se lograban 3 meses seguidos de superávit fiscal, y bueno, eso fue suficiente como para dar en términos de macro, por supuesto. Así es, sí. Después, claro, está toda la otra parte que sabemos que se sigue analizando todavía, y de todas maneras, bueno, hay muchas cuestiones para ahondar, para abordar en materia económica, ¿no? Por ahora lo que se puede hacer, más allá de hablar del superávit y demás, lo que se puede hacer, y creo que es la gran misión y la gran tarea que tienen los legisladores, es llegar a una conclusión, a un debate sobre el paquete fiscal, ¿no? Que creo que son algunas de las otras cuestiones que son importantes y que están dando vueltas. 3 meses entonces de superávit financiero y fiscal, ese era el logro que se alcanzó, y bueno, más que nada agitaba el hecho de que, bueno, hasta hace 4 meses estábamos coqueteando con la hiperinflación, y eso fue algo que hay que reconocer se logró evitar entre otras cosas. Y bueno, mañana decíamos entonces que tenemos una jornada muy intensa en materia de comisiones, que vos vas a hacer el detalle. Yo lo voy a decir, lo voy a adelantar, después creo que ya estamos medio en horario de pausa, pero a las 9 de la mañana va a estar esto que vos decías, legislación del trabajo, presidida por el diputado Martín Tetaz, donde se van a estar trabajando puntualmente todo esto de la reforma laboral, lo que habíamos hablado de reforma laboral, y algunos puntos también importantes a destacar sobre, por ejemplo, la extensión en el periodo de efectivización, ¿no? Cuánto tiempo se va a extender para la contratación, que pasa de los 3 meses a los 6 u 8 meses, esto dependiendo también el ámbito laboral en el que se encuentre. Y habrá que ver cuánto se extiende esa comisión, justamente porque va a estar pegadita la sesión. Y ahí te agrego que el gobierno le agregó también, perdón por la reiteración de la palabra, le agregó también el tema del trabajo en el campo. Ajá. Con una, ¿agrario? Sí, de 3 meses. Bien. Bueno, eso es otro detalle, pero ahora vamos primero a una pausa y después volvemos y seguimos detallando lo que viene este super miércoles. ¿Qué va a pasar con la reforma laboral? Dale. Así es. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Y seguimos con el resumen y recién veíamos un pasaje del discurso presidencial de anoche en el cual anunció el superávit fiscal, financiero y fiscal por tercer mes consecutivo. Y bueno, ahora veamos otro de los pasajes del discurso de 16 minutos que brindó por Cadena Nacional anoche. De los 5 puntos del déficit del Tesoro que hemos ajustado, solo 0,4% responde a la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones. Pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de Alberto Fernández, que quisimos modificar en la ley base y que luego tuvimos que modificar por DNU, frente a la falta de voluntad de algunos sectores políticos.
El restante 4,6% de ajuste que hemos logrado se debe íntegramente al recorte del gasto público que la política utilizaba indiscriminadamente para comprar voluntades. Una práctica inmoral que explica buena parte del fracaso económico de las últimas décadas. Haber logrado el superávit de la manera que lo hicimos, es decir, priorizando el recorte del gasto y no la licuación del mismo, es extremadamente importante porque le da sostenibilidad a las cuentas públicas y porque por primera vez en mucho tiempo no se le traslada el costo del ajuste a toda la población argentina, sino solamente a aquellos que fueron beneficiados por el modelo empobrecedor del pasado. Para mencionar algunos ejemplos, destacamos la reducción del 76% de las transferencias discrecionales a las provincias, un sistema tóxico con el que el Poder Central repartía recursos de todos los argentinos a unos pocos que se sometían a la voluntad del Gobierno Nacional. También una reducción drástica del 87% en la obra pública, históricamente vinculada al festival de corrupción que ha sido la Argentina los últimos 20 años, donde se gastaba dinero los contribuyentes en rutas que no conducían a ningún lado o en obras que se inauguraban 5 veces y nunca se terminaban. En nuestro modelo, las obras de infraestructura pasarán a ser financiadas por el sector privado, de manera tal que efectivamente tendremos las obras que los argentinos necesitamos, evitando que ese dinero termine en los bolsillos de los políticos o sus amigos contratistas del Estado. Además de estas medidas, hemos reducido la estructura del Estado, eliminando el 50% de los cargos políticos, cerrando organismos innecesarios que se usaban para perseguir a quienes pensaban distinto. También eliminamos la pauta publicitaria, como habrán notado por la reacción de los medios, que con otras medidas redundaron en una reducción del 22% de los gastos de funcionamiento del Estado. Ahí escuchábamos al presidente de la Nación, bueno, hablando del ajuste y haciendo referencia especial al hecho de que él decía solamente 0,4% correspondía al sector previsional, realmente que es uno de los reproches que le hacen adjudicándole más ajuste al sector de los jubilados. Él decía que el 4,6% implica un recorte del gasto público. Y bueno, que decía, por ejemplo, que era dinero que se utilizaba para comprar voluntades, específicamente señalaba y bueno, hablaba del tema, otra de las cuestiones controvertidas, la cuestión de la eliminación de la obra pública, justamente porque él anticipó que eso se va a hacer, todas las obras se van a ser financiadas por el sector privado, un tema de que, bueno, será bienvenido cuando eso suceda. En todo caso, bueno, pero lleva su tiempo, es una de las cuestiones que advierten. También decía el hecho de que se había eliminado el 50% de los cargos políticos, eso es parte de la reducción que se hacía, pero bueno, escuchemos otro de los pasajes del discurso que hacía anoche. El superávit fiscal que hemos logrado sin olvidarnos de aquellos sectores postergados que han sido las principales víctimas del modelo empobrecedor. Por eso es que hemos aumentado, entre otros, un 500% del plan Primeros 1000 días que beneficia a 70.000 mujeres embarazadas. Incrementamos en un 311% la asignación de ayuda escolar, llevándola a 70.000 pesos. Hemos duplicado la asignación universal por hijo, incluyendo el aumento del 27% en el mes de marzo. Duplicamos la tarjeta alimentar, que es una asistencia que llega en forma directa a 3,8 millones de personas. Aumentamos un 75% la ayuda para los comedores, acompañado de medidas para garantizar la transparencia, eliminar a los intermediarios y terminar con los gerentes de la pobreza. Y lanzamos un sistema de vouchers educativos para asistir a aquellas familias que envían a sus hijos a establecimientos que reciben subvención estatal. Todo esto fue logrado contra infinitos diagnósticos ominosos que se dieron cuando presentábamos nuestro programa en diciembre. Decían que hacer un ajuste de más de un punto del PBI era posible, que tener déficit cero en el primer año era imposible. Bueno, nosotros estamos haciendo posible lo imposible, incluso con la mayoría de la política, los sindicatos, el periodismo y buena parte de los actores económicos en contra. Hablaba el presidente de la Nación de que el gobierno está haciendo posible lo imposible y hablaba de bueno, los reparos que se ponían respecto de lograr el déficit cero en el primer año de gestión. Bueno, es algo que se está llegando y bueno, y hacía hincapié de la parte del vaso lleno. En todo caso, hablaba del
que se duplicaron, bueno, la UH, la tarjeta alimentar, se quintuplicó los fondos para el plan de los 1000 días, otra de las cuestiones que, bueno, hizo referencia durante ese discurso, que fue, se quiere breve, pero con mucho contenido, con lo que hace a lo que es la gestión de este gobierno. Sí, destacando lo que viene diciendo ya en reiteradas oportunidades en cuanto al poder haber evitado la catástrofe que veía el gobierno con respecto a la hiperinflación, y destacado de lo que será un mes de marzo en el cual aguardaban un número bastante más elevado y finalmente pudieron de alguna manera contenerla, porque dijeron que la inflación real era del 5%, si dejabas de lado algunas cuestiones. Terminó siendo del 10,5. Este mes fue, 12 y algo. 12,5, creo. Sí. El mes de marzo. Ahora dicen que va a llegar a un dígito. A un dígito, por eso. Ojalá. Más allá de esto, hay un derrumbe importante de lo que es el consumo, la producción industrial y la manufactura, pero el gobierno, ante una consulta, justamente ayer estábamos preguntando si no le, digamos, de alguna manera preveían que hubiese esta caída y esta recesión en función de bajar el gasto público, dijeron que sí, pero que era el único camino posible. Así es, y bueno, volviendo acá a la Cámara de Diputados, hacíamos mucha referencia a lo que va a suceder mañana en esta jornada, donde hay muchas reuniones de comisión, pero también una sesión pedida por la oposición. Pero también hay mucha actividad para el jueves que viene, y una de esas comisiones ya convocadas es la Comisión de Discapacidad, y sobre ese tema nos va a hablar Rubens. Exactamente, bueno, vamos a hablar puntualmente de algunos de los proyectos que se van a estar trabajando, porque a las 14 horas se va a reunir para darle lugar a algunos temas de resolución, a algunos proyectos de resolución, pero otros tienen que ver también con saber qué es lo que está pasando con los derechos, en este caso, y la protección hacia las personas con discapacidad, que es un tema que también se trabajó mucho y se habló mucho el año pasado cuando, en este caso, el diputado Di Giacomo era el presidente de esta comisión, pero ahora puntualmente van a abordarse algunos temas como, por ejemplo, el declarar Día Mundial del Síndrome de Down todos los 21 de marzo. Esto es un tema también que estaba en debate y que, bueno, se va a tratar en la comisión del día jueves. Ahí estoy sirviéndome, disculpen la demora, que estaba sirviéndome ahí del texto original. Sí. Esto es una propuesta de la diputada Ana María Ianni. Luego, hacedores del proyecto A la Mesa, que también tiene que ver con el primer restaurante en ser atendido por personas con neurodiversidad funcional. Esto también es otro de los proyectos que, bueno, fue presentado por la diputada Micaela Morán. Además, bueno, otro de los proyectos es la representación de la delegación argentina en los Trisoms Games. Esto es en Turquía, donde, bueno, se está proponiendo la participación de 3 deportistas. Estas vendrían a ser como las Olimpiadas de discapacidad. Es por eso que, bueno, se está pidiendo que se lo ponga ya en tema de tratamiento. Luego vamos a la próxima placa a seguir viendo cuáles van a ser el resto de los proyectos. Esta Semana Azul, que es un tema que también ya se viene abordando hace mucho, es Semana Azul de visibilización y concientización sobre el autismo. Este es un proyecto trabajado y presentado por la diputada Gisela Marciota, que se declare del 27 de marzo al 2 de abril en la República Argentina la Semana Azul. Luego un proyecto de comunicación inclusiva llevado adelante por los loros parlantes. En este caso, Ana María Ianni también junto con, la diputada Margarita Stolbizer es quien presenta este proyecto. Esto es a través de un programa de televisión digital realizado por personas con discapacidad. En la próxima placa están el resto de los proyectos. Seguimos conociendo de qué se trata. Declaraciones de diversos medios de comunicación en contra del otorgamiento de pensiones no contributivas. Este proyecto lo presentan 2 diputados, los diputados socialistas. Estamos hablando de Mónica Fein y Esteban Paulón.
Además, la diputada Laura Rodríguez Machado presentó lo que es este proyecto de participación de los deportistas Melissa Barberón, Nicolás Argüello y Brian Igarzábal en los Threesomes Games, que es estas especies de olimpiadas de discapacidad, donde por supuesto los atletas argentinos también pueden tener su participación, ¿no? Y la importancia no solamente del desarrollo cognitivo, sino también del ámbito de los deportes. En la próxima placa tenemos también otro de los proyectos, son 10 puntos en total, muy importantes. La diputada Brouwer de Koning, en este caso, expresa el beneplácito por la participación de Melissa Barberón en las Olimpiadas Internacionales para personas con síndrome de Down, o más conocidos como Threesome Games, desarrollados en el mes de marzo de 2024 en Turquía, y otras cuestiones conexas. Además, la diputada Laura Rodríguez Machado con el desarrollo de Dilo, que es esta aplicación de intérprete de lengua de señas, o LSA, creada por el señor Manuel Flores de la localidad de Jesús María en la provincia de Córdoba. La diputada es cordobesa por el PRO, recordemos, y por eso también presenta esta iniciativa. Y otro proyecto de la diputada Natalia de la Sota es el pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre diversas cuestiones relacionadas con la Agencia Nacional de Discapacidad, o más conocida como ANDIS. Esto va a ser a las 14, a las 15 van a estar llegando representantes de diferentes entidades vinculados a la discapacidad para poder exponer sobre cómo está todo lo que tiene que ver con protección de derechos para las personas con discapacidad. Muy bien, muy completo todo. Así que ahí, un ratito antes, el día jueves, vamos a estar con la lista de los oradores. Reunión informativa. Eso es el jueves donde hay 4 comisiones que se van a reunir. También está la Comisión de Libertad de Expresión, que se va a reunir bien temprano a las 10 de la mañana, justamente para terminar de elegir las autoridades. Recordemos que las 45 de las 46 ya tienen resuelto el tema de las autoridades, pero en realidad en el caso de la Comisión de Libertad de Expresión tiene que resolver quién es el presidente o la presidenta, justamente por el hecho de que, bueno, se hizo reserva del cargo para La Libertad Avanza, pero tienen que resolver quién va a ser el que vaya a presidirla. Y bueno, esa es una reunión muy breve que se va a realizar bien temprano ese día jueves. Y después va a haber al mediodía una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, y que van a hacer una informativa con representantes de cooperativas eléctricas. Y ahí tienen el tema de las tarifas, ¿no? Que es un tema sí, que lo estamos viviendo. No sé si ustedes en sus facturas ya lo han percibido, pero el aumento fue escalonada. Yo en el internet, más que nada. Bueno, pero internet... Eso ya viene, pero sí. No, internet también, porque además de hecho están liberados los precios a partir desde hace 10 días aproximadamente, cuando le dieron de baja al decreto de Alberto Fernández que establecía un pedido previo y regulación de la tarifa. Justamente sobre eso le había planteado la consulta en otra conferencia de prensa a Adorni, si iban a... de alguna manera a prever algo con respecto al aumento desmedido de las compañías de telecomunicaciones en función de lo que sucedía con las prepagas. En principio dijo que no, que evaluarían en función de los hechos, así que habrá que ver cómo continúa desenvolviéndose las telefónicas y si, como toda empresa a la que le permiten aumentar, aumenta hasta que puede, digamos. Así es, y bueno, van a analizar el impacto justamente de la suba de tarifas sobre el sector cooperativo. Es una de las comisiones que maneja la oposición, justamente Unión por la Patria, y bueno... Tengamos en cuenta que en muchos lugares del interior donde nos estamos viviendo, nos están viendo, los pueblos están regulados y son atendidos por cooperativas eléctricas. Claro. ¿Ok? Porque nosotros estamos acostumbrados aquí a hablar de Edenor, Edesur, pero en la mayoría de las localidades que tienen hasta 10.000, 15.000 habitantes, son empresas de ese punto. No sé qué en Juana Coslay, que es lo que tienen. Sí, no, tenés Edesal, que es como la Edenor de allá. De allá, pero bueno, pero en muchísimas localidades, sí, tenés problemas, pero están cerca de la capital, por eso. Cerca, pero hay otras pero localidades que están alejadas de las capitales. Sí, parajes, tenés muchos parajes que tienen... Bueno, parajes no sé siquiera cómo lo resuelven, pero en el caso de pequeñas ciudades,
tienen cooperativas eléctricas, al igual que inclusive cooperativas de telecomunicaciones y de televisión. De televisión. La reunión que se suspendió ya para este miércoles es la que estaba prevista de Comisión de Derechos Humanos, que tenía previsto, era una informativa a la que iban a asistir familiares de víctimas y víctimas de delitos cometidos contra los derechos humanos sufridos en pandemia. Justamente eso fue un anuncio que hizo la flamante titular de la Comisión de Derechos Humanos, Sabrina Ahmedchet. Ni bien se constituyó, ya dijo que tenía intenciones para 2 semanas después hacer justamente esta reunión. Eso generó una controversia con quien es el vicepresidente de la comisión, Hugo Yasky, que planteó que le parecía muy bien hacer esa convocatoria, pero en todo caso entonces también querían hacer una reunión para tratar el tema de los familiares y víctimas de gente que haya sido reprimida durante esta gestión. Bueno, un toque político que se dio en esa situación. Estaba por lo menos convocada esta de la pandemia, que finalmente se suspendió. ¿Por qué? Porque tiene que ver con ese miércoles en el cual va a haber mucha gente que iba a estar en la sesión que está convocada para las 11 de la mañana, teniendo en cuenta que, difícilmente pueda llegar a tener quórum, pero seguramente se va a desarrollar una sesión en minoría y por lo menos va a tener 27 oradores, porque son la cantidad de proyectos que se han puesto a consideración, esperando que muchos estén, aunque varios de ellos son radicales que no están dispuestos a ir a la mesa. Ahí está la discusión de siempre, si vale el hecho político, aunque no tengas la sesión conformada, de declamar lo que vos efectivamente querés y generar esta movida en la cual no va a haber un resultado efectivo o no. Fue una discusión que durante el gobierno de Alberto Fernández estuvo planteada mucho tiempo. ¿Vale la pena llamar a una sesión en la cual no vas a poder aprobar algo? Bueno, en esta oportunidad han decidido que sí, que hay que mover el tablero, de alguna manera sacudir la modorra de algunos legisladores y bajar el recinto, aunque sea para mostrar quiénes están de un lado y quiénes están del otro, ¿no? Seguramente no esperaban que se diera en un miércoles tan complicado, por el hecho de que no solamente por las reuniones de comisión que están convocadas ya, sino porque muy probablemente durante la jornada se termine anunciando la convocatoria a debatir finalmente el tema de la ley de bases. Entonces eso sería durante el mismo día. Ahora en ese caso verían la posibilidad de hacerlo un poco más tarde para que puedan participar. ¿Hay alguna cuestión reglamentaria con respecto a que no se pueda superponer, aunque no haya sido convocada por el oficialismo? No. O sea, puede haber cualquier actividad en cualquier momento. Hay una cuestión de uso y costumbre de que, no convoques reuniones, pero justamente están encimándose. Hay reuniones, recordemos, el recinto va a haber a las 11 de la mañana una reunión, y a las 11:30 está convocada. Bueno, la de las 11:30 fue suspendida en realidad, la de la Comisión de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos también, pero porque era una informativa que tenía que ver con los secuestrados por el grupo Hamas también, los argentinos ahí, y a las 14 hay una legislación penal que esa no se va a suspender y que muy probablemente esté la sesión en el durante. También se ha dado casos de sesiones que se han convocado. Me acuerdo, sin ir más lejos, una del Mercosur, hablábamos el otro día, aquella en la que se había hablado de la moneda común con Brasil, que la había convocado Martín Tetaz, que se estaba desarrollando y ya empezaba la sesión, justamente, y muchos dijeron, está todo bien, pero nos tenemos que ir. Entonces, así que es un tema que queremos seguir debatiéndolo, pero nos quedará para la próxima. Entonces dijéramos, en el próximo programa. No hubo próxima. No hubo próxima, mirá. No se volvió a tocar ese tema. Y siguiendo con la ley de bases, entonces pongamos un poco el cronograma de cuál es la idea de lo que quieren trabajar. Hoy están negociando, siguen negociando y van a seguir negociando hasta ver si finalmente llegan a un acuerdo donde ese acuerdo garantizará su aprobación en el recinto ya. Porque ahora, si eso no sucede, y si hay bemoles en todo caso, porque se podrán llegar cuestiones, diferencias en definitiva, al recinto donde sean subsanadas finalmente a la hora de la votación. Pero esas cuestiones se terminarán
resolviendo sobre la marcha, pero en líneas generales quieren llegar con todo más o menos ordenado. Si eso sucede durante el transcurso del día, va a haber una convocatoria al final de esta tarde, una convocatoria y se sabrá a qué hora se convoca ese plenario, que veremos cuántas comisiones. Yo estaba muy intrigado de decir, serán 3 o 4. Fabián me insiste en que no importa cuántas sean, bueno, no importa cuántas sean. Por ahora van a ser 3 nomás. Es un trámite nada más. Hay que ver cuánto demora, ¿no? Cuánto demora la de legislación laboral. Claro, habrá que ver justamente porque han sido invitados justamente representantes de sindicatos, representantes empresariales y bueno, especialistas en el tema, que está muy bueno que sean convocados a hablar. Habrá que ver cuál es la cantidad, porque eso ha sido convocado a las 9 de la mañana. Creo que tiene que tener un horario perentorio como para que a las 11... yo creo que además si vos te hablás que va a haber delegados sindicales o inclusive diputados que son de alguna rama sindical, tampoco van a estar presentes a las 11 de la mañana cuando tienen que estar sentados en el sillón. Justamente, claro, así que un poco... y bueno, y en esa reunión de las 11 de la mañana va a repercutir mucho lo que suceda hoy en esta marcha que se va a desarrollar y de la que hemos hablado, la marcha por las universidades. Pero ahora escuchemos entonces qué es lo que decía ayer en Diputados TV el diputado Eduardo Valdés sobre el tema de las universidades. Mañana va a ser la marcha de los que nunca hubieran querido marchar, porque tener que salir a las calles a reclamar por la educación, por lo que es un derecho humano básico, el poder educarse en la universidad, en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Mañana va a ser por la universidad, pero bueno, con orgullo veo que en esta ciudad de Buenos Aires universidades privadas, estudiantes de universidades privadas se han solidarizado y van a marchar con los estudiantes de la universidad pública. O sea, yo siempre trato de buscar puntos, puentes en la sociedad para que seamos lo menos grieta posible y sobre todo en los que son reclamos de la comunidad. A ver, el orgullo que uno siente en el mundo cuando de toda América Latina el único país que tiene 5 premios Nobel es la Argentina, y son 5 premios Nobel que salieron de la universidad pública. Y de la ciencia, ¿no? Y de las ciencias duras, sobre todo. Tenemos 2 Nobeles de la Paz y 3 de ciencias duras, ¿no? Y salieron los 5, los humanistas y los científicos, salieron de la Universidad de Buenos Aires. Ahí le escuchábamos al diputado Eduardo Valdés hablando sobre la marcha que se está desarrollando ahora. ¿El epicentro va a ser acá en el Congreso de la Nación? No, la marcha comenzó o comenzará en breve, se irá hasta la Plaza de Mayo, donde está instalado un escenario delante de la pirámide de Mayo. Entiendo que va a ser un solo documento el que se va a leer, en unidad, digamos, de los convocantes. Pero va a ser un desplazamiento de aproximadamente 2 horas a lo largo de toda la Avenida de Mayo, que seguramente será impactante. Ya había algunos videos dando vueltas antes de que nosotros empezáramos el programa, gente llegando desde La Plata, desde Moreno. Yo me bajé del subte inclusive también con algunos manifestantes que venían a incorporarse aquí a la Plaza de los Dos Congresos. Habrá que ver cómo sigue. En el programa anterior charlábamos con Horacio José si puede ser un día bisagra. Yo no aventuraría tanto como eso. Sí, el gobierno ha puesto en valor lo que significa para los estudiantes, ha dicho, reconocemos el derecho legítimo de los estudiantes a marchar y a pedir por sus reclamos, más allá de que, por supuesto, hoy Manuel Adorni habló de un tren fantasma en cuanto a los dirigentes que acompañarían, entre otros Kicillof, Máximo Kirchner, Juan Grabois, la CGT, la CTA, el propio Sergio Massa. Sí, bueno, eso entonces, recordemos, esto es la marcha, es el hecho político del día. Bueno, mañana lo comentaremos cuáles son los ecos de lo que vaya a suceder
¿Será hasta mañana? Será hasta Lourdes? mañana, con mucha actividad y probable casi hay sesión que ya está armándose. Ahí veremos. Fabián, nos hasta vemos mañana, entonces. José. Buena jornada para Y usted. con ustedes nos despedimos hasta mañana a las 15 y ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma y su equipo de Tercera Edición. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas.